la papisa Juana. ¿Quién fue la misteriosa papisa Juana? La leyenda de la papisa Juana. Si la leyenda del siglo... Mira, la papisa Juana data del 800. La leyenda comienza a desarrollarse en ese tiempo y se estructura en el siglo X. Y si todo esto es así, la papisa Juana fue la primera o el primer sumo pontífice que en realidad era una mujer. Es decir, si esta leyenda que en el siglo XV fue negada por la Iglesia, porque después fue desacreditada, la cristiandad habría tenido a una papa mujer, de alguna forma. Pero ¿cómo fue que sucedió este bochornoso evento que ha marcado con taches oscuros al Vaticano? Sí, se llamaba Juana. Luego de hacerse pasar por monje, se llamó Johannes. Juana, según algunos cronistas, era hija de un monje y nació en el 822 después de Cristo. Su padre se llamaba Herbert, y la joven Juana creció en un ambiente de religiosidad. Puesto que solo la carrera eclesiástica permitía realizar estudios sólidos, Juana entró a la religión disfrazada de monje, con el nombre de Johannes Anglicus, según Martín el Polaco. En su nueva situación, Juana pudo viajar con frecuencia de monasterio en monasterio. Visitó Constantinopla, donde conoció a la anciana emperatriz Teodora. También se trasladó a la corte del rey Carlos Calvo. Juana se fue a Roma aproximadamente en el año 848 y allí obtuvo un puesto de docente, siempre disimulando hábilmente su identidad. Fue recibida en los círculos eclesiásticos, particularmente en la curia por su reputación de erudita. Fue presentada ante el Papa León IV. Enseguida se convirtió en su secretaria para asuntos internacionales. Y en julio del 855, tras la muerte del Papa León IV, enseguida Johanna se hizo elegir su sucesora con el nombre de Benedicto III. 2 años después, la papisa Juana disimulaba un embarazo fruto de su unión carnal con el embajador Lamberto de Sajonia. Comenzó a sufrir las contracciones del parto en medio de una procesión y dio a luz. Comenzó a sufrir contracciones en medio de la procesión y en público dio a luz un hijo y murió en ese momento en el parto. La suplantación de Juana obligó a la Iglesia a proceder a verificar ritualmente a los papas electos. Un eclesiástico estaba encargado de examinar los atributos sexuales del nuevo pontífice. Después de esta perturbadora mentira. En el siglo XVI, Giovanni Boccaccio ilustró un libro que actualmente pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia. En la portada de su libro puso la foto del Papa Juana como el número 51 de las mujeres famosas. La foto que puso Boccaccio todavía se encuentra en el Vaticano, en el atrio hacia la derecha. Esta estatua del Papa solo tiene una corona y aparece con las llaves de San Pedro. La estatua tiene el aspecto femenino.
Aunque la autoridad papal reconoció en el siglo XVI la veracidad de la historia de la papisa Juana, después de esto, la católica romana ha escondido toda evidencia, mas la nueva evidencia archivista apoya fuertemente que el Papa Johannes Anglicus, la papisa Juana, fue un individuo real, existente y titular de la Santa Sede durante 2 años y medio, entre los años 855 y 857. Algunas pruebas contundentes son las monedas combinadas del emperador Franco dirigidas al Papa Juana. Algunos han querido decir que fue imposible que la papisa Juana hubiera llegado al Vaticano porque había una conclave que lo impedía. Quiero refrescarles la memoria, queridos amigos. Históricamente, la conclave, el humo blanco, Habemus Papa, la diadema con 3 coronas y la silla perforada surgieron después de la aparición de la papisa Juana. Les dejo esta historia que vocifera en contra de Luis Toro y en contra del romanismo, incapaces de tapar el sol con un dedo. Durante prácticamente 500 años, la leyenda de la papisa Juana fue conocida en toda la cristiandad. Pero en el siglo XV aparece un escritor propiamente tal, un sacerdote que reescribe la historia y niega completamente la existencia de la papisa Juana. Hay una costumbre que deriva después de este episodio que se llama, todos los papas, cuando son elegidos, se sientan en una silla perforada por abajo, ¿ya? Entonces aparece otro. Esto sucedió después de la papisa Juana. Los sumos sacerdotes se sientan en esta silla, alguien mete la mano por abajo y dice duos habet et benependentes, es decir, veces que tiene genitales, y dice duos habet, 2 hay, y penden bien, es decir, caen bien, tocan abajo para ver si realmente es hombre. Y eso hasta el día de hoy.